un nuevo mini capítulo de la serie Viajes en Estados Unidos. Como saben, mi contenido habitual es en México y seguirá siendo así, pero en esta ocasión los he traído a Multnomah Falls. Este precioso lugar se encuentra en el estado de Oregon, en Estados Unidos. Y si eres team frío, quédate porque lo que viene te va a gustar. Así que sin más preámbulo, ¡vamos para allá! Para poder llegar a este hermoso lugar, partimos desde la ciudad de Portland, en el estado de Oregón. Para trasladarme tomé un Uber y aproximadamente el tiempo de trayecto fue de 35 minutos. El costo fue de $41. Mi banco me hizo la conversión a 701 pesos mexicanos. Y como saben, nos ajustamos a todo tipo de presupuestos. También hay una ruta de transporte público, pero si te soy honesta, no me gustó esa opción porque el transporte de Portland sale cada 4 horas aproximadamente y es un poco laboriosa. Pero si tú gustas tomar esa opción, al final del video te mostraré la ruta a realizar. Y después de unos hermosos paisajes llegamos a Multnomah Falls. Este lugar es un imperdible si fuiste fan de la saga de Crepúsculo, porque aquí grabaron la escena en donde juegan béisbol en la primera película, ¿la recuerdas? La película, según el trama, se desarrolla en la ciudad de Forks, pero en realidad la mayor parte de esa película fue grabada en Oregon. Así que ten por seguro que venir aquí es toda una experiencia que se siente de película. Quiero sugerirte venir con una buena chamarra impermeable y varias capas debajo, pantalón impermeable, unas botas para senderismo, guantes, bufanda y si gustas comida. El clima es una cosa deliciosa, es lluvioso, el aire frío, el paisaje es lleno de árboles grandes y verdes. Pero por lo mismo que es lluvioso hay mucho lodo, charcos y de la nada caen tormentones. Así que no dudes en llevar la ropa que te he mencionado anteriormente. Yo la verdad vengo bien cubierta, claro que sí, porque aquí brisea muchísimo. Y aunque tengo una chamarra impermeable, prefiero usar también un impermeable, claro que sí. Claro, y por supuesto que yes. Incluso para prevenirte, aquí mismo hay indicadores de hielo. Esto también es importante porque si hay nieve hace más riesgoso tu tránsito en este lugar. Aquí, como puedes ver, el indicador nos dice que habrá nivel medio de nieve, así que podemos transitar, pero con precaución. Desde que estamos en el recibidor de este lugar, nuestros ojos ya se deleitan con tantos detalles, como estos pequeños riachuelos de agua limpia y sus puentes. También lograrás ver pescados, aves. Aquí sin duda alguna comenzarás a llenar de fotos tu celular. Este es el camino para comenzar a subir a la cascada. En realidad, esta primera etapa es muy sencilla, no necesita de gran experiencia en senderismo para realizarla. Hasta un pequeño babuino, un bebé podría realizarla, claro que sí. La altura no cambia mucho y el corredor está muy turístico, está pavimentado y la distancia no es muy larga, así que considero que todas las edades pueden llegar a este primer punto. Este lugar guarda una magia de cuento. Al ver la arquitectura del puente combinada con la naturaleza, lo hace algo único. El ambiente es encantador. Al ver la tremenda inmensidad de la cascada, te hace darte cuenta de la grandeza de Dios.
que Dios muestra su magnificencia por medio de la naturaleza. Es un encuentro maravilloso, terapéutico y analítico. Te sensibiliza tanto que lo hace llegar a un nivel espiritual. Y después de meditar, vamos a alocarnos. Que ahora sí viene lo bueno. Vamos a hacer piernas, sí señor. Esta yo la llamaría la segunda etapa de las cascadas. Ya la dificultad comienza a aumentar porque aquí no todo está bien pavimentado y hay mucho lodo. Puedes resbalar si no caminas con firmeza. Los senderos son un poco más estrechos y hay más nieve en el camino. La vista es más panorámica porque puedes ver el río Columbia, que es la frontera entre Oregon y Washington. Hay banquitas para descansar y ver la cascada mientras escuchas música. Y pasamos a la tercera y última etapa, que es la más complicada, retadora y satisfactoria. ¿Recuerdas que te mencioné que había nivel medio de nieve? Pues gracias a eso varias personas iban desertando en el camino porque la nieve es resbalosa en extremo, así que solo pocas personas pudimos seguir avanzando. Debo admitir que por la vista vale la pena, pero si eres una persona insegura, es mejor no subir porque podrías resbalar y provocarte un accidente grave. O si avanzaste poco y te arrepientes a mitad del camino, el retroceder es aún más difícil que el subir. Así que ten cuidado y evalúa las condiciones, si son aptas o no. Y unos minutos más tarde, ya el acceso era súper complicado. Había ramas obstruyendo todo el paso y cientos de piedras. Pero detuve mi ascenso cuando ocurrió un ligero deslave y cayó una roca que me duplicaba la estatura. Así que decidí tomarlo como un mensaje de prevención de la Pachamama para dar por finalizado mi ascenso y entonces comencé a descender. Así que tristemente no he podido grabar la cúspide de la cascada porque no llegué a ella. Y cambiando a temas más cálidos, regresamos al inicio. Aquí podemos encontrar una cafetería. Estos son los costos. Cuenta también con un restaurante, baños y tienda de regalos. Y la ruta en transporte público es la siguiente. El primer paso es llegar a Gateway Transit Center. Ya que estés ahí, busca un autobús que se llama Columbia George Express. Tiene un costo de $12, aproximadamente 205 pesos mexicanos. El trayecto dura 45 minutos y te deja en el estacionamiento de las cascadas. Hay una parada de autobús que te regresa a la estación, pero pregunta siempre a dónde va cada camión. Recuerda que hay varias rutas. Las salidas de Columbia George Express son aproximadamente cada 2 horas. Estos son los horarios de su página oficial. Y bueno, Adorade, ¿qué tal te pareció este lugar? A mí me parece súper mágico y súper crepusculesco. No te olvides de suscribirte, darle like y compartir este video si te gustó o te ha servido de algo. Espero en Dios que pronto puedas visitar este lugar y que todo salga como tú lo planeas. Te deseo que Yahvé llene de alegría y felicidad tu semana. Te mando muchos besitos. ¡Mua! Bye.